para compartir. Creo que ya. O pueden ver. Así, gracias. Sí. Ok, ahí ya estamos todos, creo que ya, ¿no? La mayoría por lo menos. Les decía, vamos a retomar lo de estudios diagnósticos. Prácticamente para el protocolo de acalasia es importante tener los 3 estudios diagnósticos como parte del protocolo. Como bien teníamos, el estándar de oro es la manometría. Recuerden los 2 factores o las 2 condiciones para la definición. Ausencia de peristalsis, alteración en la peristalsis en un inicio y posteriormente ausencia, y falta de relajación del esfínter esofágico inferior. La manometría lo que nos va a proporcionar es una medición de la peristalsis, la intensidad de las ondas peristálticas, la dirección de las mismas, la eficacia de las mismas. Eso nos va a proporcionar la manometría. Nos va a dar también las presiones de esfínter esofágico superior y esfínter esofágico inferior. Estas presiones las podemos correlacionar inclusive también para poder diagnosticar cuando el esfínter esofágico inferior es intratorácico o intraabdominal. Para eso también nos va a ayudar la manometría. O sea, es un estudio completo para esta patología y para la patología esofágica. De ahí la importancia de tener una manometría en las patologías esofágicas, que va a ser el estándar de oro, como ya dijimos, para el diagnóstico específico de la patología. Vamos a ver más patologías como las que vienen. Vamos a ver esfínter esofágico inferior hipertenso, que ese se caracteriza a diferencia de la acalasia porque la peristalsis esofágica es normal. Solamente el esfínter es hipertenso. No es que no se relaje como en el caso de acalasia que estamos viendo. Pa pronto, esta patología que es muy similar, si nosotros hacemos un trago de bario, como mencionabas, compañera, vamos a ver las imágenes que tenemos ahorita en la pantalla, pero este estudio no nos diferencia de una acalasia, no nos puede diagnosticar una acalasia, porque este estudio solamente vemos que el esfínter no se relaja. El esfínter esofágico inferior no se relaja, no se abre, no hay paso del contenido. O puede llegarlo a ver en unos estadios iniciales de forma gradual, de ahí lo que mencionaba su compañera de tomar el tiempo, puede haber una relajación o un paso, sobre todo de líquidos, de forma gradual. Sin embargo, estas imágenes no me dicen que esto es una acalasia, solamente me dicen el esfínter esofágico inferior está hipertenso o no se relaja. De ahí el otro estudio, que sería la panendoscopía. La panendoscopía nos va a ayudar también, tampoco nos va a diagnosticar ninguna de las patologías, pero nos va a dar datos sugestivos. Para un inicio nos va a ayudar a vaciar el esófago. Recuerden que puede haber ahí restos alimenticios de tiempo del paciente que los ingirió y que no han podido pasar, o que ha vomitado, o que ha regurgitado. La endoscopía nos va a servir para ese tipo de datos. Y sobre todo también nos puede servir para hacer un estudio histopatológico o, como decía su compañera, descartar malignidad. Para eso nos va a servir la endoscopía. Entonces, los 3 estudios son sugestivos, los 3 estudios nos pueden complementar uno al otro, pero el estudio, así por definición, va a ser la manometría. ¿Sale? Es importante tener estas diferencias, que conozcan los 3. Sí son importantes hacer los 3 estudios, pero el definitivo va a ser la manometría. La manometría, a diferencia del esófago contrastado, del esofagograma, no nos va a dar estas dilataciones. La manometría no nos va a decir de qué tamaño está el esófago, como lo estamos viendo ahorita en las imágenes. La manometría no nos va a hablar de malignidad, porque no la podemos biopsiar con una manometría. Entonces, por eso es que es complementar uno con otro, pero el estándar de oro, manometría, ¿sale? Continuamos. Bueno, y hablando acerca del tratamiento, tenemos que tener en cuenta si el paciente es candidato a la cirugía. En dado caso que el paciente no sea candidato a la cirugía, se puede utilizar tratamiento farmacológico. Este tratamiento farmacológico puede ser por bloqueadores de canales de calcio y nitratos, y estos se van a administrar de forma sublingual, debido a que va a existir este retrasamiento del vaciamiento esofágico. Por eso igual se administra de forma sublingual. Y este medicamento va a disminuir la presión
del esfínter esofágico inferior y de esta forma pues va a mejorar la sintomatología. Y bueno, la otra puede ser a partir de la toxina botulínica, que justamente las dosis que se utilizan es de 100 unidades internacionales. Y esta se va a diluir como tal en una solución salina y se va a aplicar en bolos que van desde 0.5 a 1 mililitros, perdón, con aguja endoscópica. Por eso justamente dice endoscopía con aplicación de toxina botulínica. Y se va a tener un seguimiento. En caso de que el paciente sea candidato a la cirugía o también ya se encuentran en estadios avanzados como el estadio 3 o 4, que les comentaba que ya el 4 pues ya es de mal pronóstico, pues se puede realizar una miotomía laparoscópica de Heller. Esta va a consistir como tal en la división de las fibras musculares del esfínter esofágico inferior y justamente pues ayuda a, pues por así decirlo, abrirlo y justamente ingrese pues ya el alimento hacia el estómago y también pues ayuda justamente a la disminución de la sintomatología. Y este se recomienda como tratamiento inicial en pacientes con acaldesia. Entonces, este es como el tratamiento inicial si el paciente es candidato a la cirugía. Si no, se utiliza el tratamiento farmacológico o la aplicación de la toxina botulínica. También en la guía de práctica clínica mencionaba que hay otro tipo de miotomía, que es la endoscópica oral, perdón, pero no se utiliza mucho porque tiene alto riesgo de complicaciones si no se hace de manera adecuada. ¿Por qué? Porque justamente se diseca el plano y se va a cortar el músculo. Entonces, justamente, pues tiene alto riesgo de complicaciones por este motivo. En cambio, la miotomía laparoscópica de Heller, pues solo divide las fibras, o sea, no las corta. Entonces, justamente por eso es el tratamiento principal de la acalasia. Y otra puede ser por una dilatación neumática, donde se va a utilizar justamente pues un aire que es aire presurizado y esto va a provocar que se dilate como tal el esófago y va a romper las fibras musculares, pero esto es a través pues, del aire, por así decirlo. Por eso es dilatación neumática, o sea, ingresan este aire. Y se utilizan balones que son de 3 centímetros, de 3.5 y de 4 centímetros. Y primero, para hacer esta dilatación, se va a ir desde lo más chico, o sea, desde los 3 centímetros. Si en dado caso que vemos que no mejora, se puede aumentar el número del balón, o sea, el centímetro del balón, y ser 3.5 y así sucesivamente. Pero, como les comento, el tratamiento inicial es la miotomía laparoscópica de Heller. En dado caso de que sí se dan los síntomas, va a ser un seguimiento. Y en caso de que no, pues se debe de plantear ya sea una miotomía, una nueva dilatación, que era lo que les comentaba, que si en dado caso se realizaría la dilatación neumática, se puede replantear otra dilatación con otro centímetro, 3.5 centímetros, de 4 a 6 semanas. O sea, si hacemos la dilatación en 3 centímetros y el paciente no mejora, 4 a 6 semanas tenemos ese lapso, o sea, reevaluar ese lapso de 4 a 6 semanas para ver si posteriormente se hace otra dilatación con 3.5 centímetros. Entonces, pues eso es parte de lo que menciona, de que si no se den los síntomas, se puede generar una nueva dilatación. ¿Le hace la siguiente, por favor? Y bueno, dentro Ok, ahí, de... ahí perdóname otra vez, vamos a revisarnos a tratamiento. Esta parte siempre es muy compleja para ustedes porque no tienen, el libro no está a lo mejor tan fácil de explicarlo o no tienen tanto, digamos, la experiencia, por así decirlo, pero justamente para eso es la clase. El tratamiento inicial efectivamente es médico. De un inicio hay que darles medicamentos que traten de relajar un poquito el esfínter, como los bloqueadores de los canales de calcio, nitritos. De ahí pasamos al siguiente rubro, que es la endoscopía, el tratamiento, que es la aplicación de toxina botulínica a nivel del esfínter esofágico inferior. El siguiente endoscópico justamente son la aplicación de dilataciones con balones neumáticos. No hay aire presurizado ahí, simplemente se pone un balón como
el de la sonda Foley, todos han visto una sonda Foley. Entonces se pone ahí un balón a nivel del esfínter esofágico inferior y se dilata el balón, se infla el balón para lograr dilatar justamente la luz del esófago. Esto son tratamientos ya endoscópicos, sin embargo, tienen muchas probabilidades de fracasar o de tener una mejoría a corto plazo. Por eso es que son tratamientos parciales. El tratamiento definitivo para esta patología es cirugía, es quirúrgico. Ahí también como que no te entendí mucho las diferencias que mencionabas entre la cardiomiotomía de Heller y el corte de las fibras musculares. Ah, sí, No entendí muy bien a qué te referías. ajá, que la peroral justamente lo que hacen es cortar el músculo y la Heller genera una pues división de las fibras, o sea, no lo corta. Y justamente por eso tiene menos riesgo de complicaciones, por así decirlo, porque la otra sí genera pues sí cortan el músculo, por así decirlo. No, sí, no. Para pronto, las dos es lo mismo. O sea, acuérdense, el esfínter esofágico es músculo, es la capa muscular, la que está aumentada de tamaño, hipertrofiada, la que está bloqueando la luz esofágica. Entonces, si el músculo es el que está hipertrofiado, el tratamiento es cortar esas fibras musculares. Las cortamos en sentido longitudinal, así como viene el esófago. Así rompemos totalmente el músculo, el esfínter esofágico inferior, lo logramos romper para vencer esta resistencia muscular que tenemos. Entonces, el tratamiento, la cardiomiotomía de Heller consiste en romper las fibras musculares, hay que cortarlas. La diferencia que mencionas un poquito aquí es cuando se hace la parte oral, que ya no se hace, la verdad es que no tiene muy buen éxito ni mucha buen resultado y sí muchas complicaciones, es que se trataba de hacer por endoscopía. A eso te refieres un poquito, el término oral. Lo que hacían es que por endoscopía trataban de cauterizar con un cauterio, con un asa, las fibras, quemarlas para romperlas. Esto, imagínenlo, les decía, es por vía intraluminal, por vía oral, por donde se mete el endoscopio. Acuérdense ahí la importancia de las capas esofágicas que solamente tenemos. Les voy a dar aquí ya un tip adelantado. Histológicamente, la capa histológica más resistente, más fuerte a nivel del tracto digestivo, estamos hablando de mucosa, submucosa, muscular y serosa. La capa más fuerte, más resistente de estas cuatro es la serosa. Lo vamos a ver ya más adelante cuando vemos estómago, intestino, colon. La capa más fuerte es la serosa. El esófago, recordemos que no tiene esta capa, no tiene serosa. Entonces el riesgo de poderlo romper cuando no tiene serosa es muy alto. No tenemos una visión microscópica para poder diagnosticar o ver los límites histológicos de las capas. Entonces, por endoscopía se trata de romper la capa circular. Acuérdense que tenemos dos capas musculares. Entonces, la única que se intentaba romper era la circular interna. Sin embargo, pues era muy difícil poderle calcular. O sea, a veces le faltaba, a veces se pasaba más. Si le faltaba, el tratamiento no era efectivo. Si se pasaba, se podía perforar el esófago. Una perforación esofágica, como lo vamos a ver en quemaduras, es una complicación o una patología de muy mal pronóstico. Entonces, por eso es que esta práctica terapéutica se fue relegando poco a poco. Se fue diciendo, no, es muy riesgosa, nadie la puede hacer, puede ser que quede, puede ser que no quede, puede ser que nos pasemos, entonces se fue abandonando un poquito. Se inclinó hacia la cardiomiotomía de Heller, que esa es por vía laparoscópica o abierta también se puede hacer, pero consiste ahora en entrar por la capa externa del esófago, que recuerden que era la capa muscular, la más externa. Y aquí se hace por laparoscopía o abierto, pero tenemos el mismo riesgo. El riesgo de poder perforar el esófago es muy alto, pero sin embargo, tenemos un poquito mayor de factibilidad
ha tenido mejores resultados y actualmente es el tratamiento de elección para la calasia. La cardiomiotomía de Heller se llama. Consiste en romper las fibras musculares del esfínter esofágico inferior. ¿Sale? Vamos a hacer un paréntesis del tratamiento aquí para hacerles quedar claro un concepto. Nuestro problema en la calasia es que el esfínter esofágico no se relaja y no deja que baje el alimento del esófago. La pregunta para el equipo o para todos es, ¿estos pacientes pueden tener reflujo gastroesofágico? No, doctor, porque se supone que está como, pues, hipertrofiado, ¿no? O cerrado, entonces, ¿no sube? Así es, efectivamente. No baja y tampoco sube. Entonces, estos pacientes no pueden tener reflujo gastroesofágico. No es normal o no es compatible que el paciente nos refiera a regurgitaciones, pirosis, agruras, porque nada, así como nada baja, nada sube tampoco, ¿sale? Entonces vamos a regresarnos a donde estábamos, en el tratamiento. El tratamiento, ya dijimos, consiste en romper las fibras musculares del esfínter esofágico inferior para que ya ese esfínter no funcione como un esfínter. Ahora sí, todo lo que coma el paciente va a bajar, va a caer directo al estómago. ¿Qué complicación vamos a tener ahora con estos pacientes? Que tendrá reflujo, ¿no? Exactamente. Ahora vamos a provocarle que el esfínter ya no funcione como un esfínter normal. Ahora el paciente va a tener reflujo. La función del esfínter fisiológicamente no tanto es detener el flujo esofágico, o sea, no es como que un tope del esófago hacia el estómago. El esfínter, la función que tiene es tener un tope para el reflujo. Recuerden, les voy a hacer esta analogía, el estómago funciona como una licuadora. Cuando ustedes muelen algo en la licuadora, tienen que poner la tapa para que no brinque para todos lados. Más o menos esa es la analogía del esfínter esofágico inferior. Al momento de que el estómago empieza a trabajar, se llena y empieza a trabajar, empieza a revolver todo como si fuera una licuadora. Si el esfínter esofágico inferior no estuviera ahí, pues todo lo aventaría otra vez para arriba. A la hora que funciona el estómago, se cierra ese esfínter y funciona como la tapa de la licuadora. Ya no deja que nada suba. Rompemos ese esfínter, ya no vamos a tener ese efecto. Entonces, ¿qué se les ocurre que podamos hacer ahora para evitar esta complicación, para evitar que el paciente ahora tenga reflujo? Podría ser como a lo mejor agendar sus horas de comida, que permanezca de pie a lo mejor en lo que, ¿no? Ok. No, no, no. Volvemos al mismo analogía. Hagan de cuenta, ya tenemos el estómago que va a funcionar como una licuadora, pero ahora ya no tiene tapa. La licuadora, porque ya rompimos el esfínter esofágico, ya le dimos en la torre, ya no tiene tapa. Entonces, ahora, ¿qué podemos hacer lo que tú me dices, haz de cuenta que puede estar parado, puede comer poco, puede comer con horario, pero el estómago va a seguir sin tapa. La licuadora va a seguir sin tapa. Entonces va a volver a aventar todo para todos lados. ¿Qué podemos hacer para evitar eso? Pues tendríamos que ponerle una tapa, ¿no? Así es, así es. ¿Cuál es la tapa? ¿O cómo El se hace? esfínter, o sea, No, el como esfínter ya, ese ya valió, ya lo rompimos. No, no sé, doctor. ¿Nadie? ¿Por ahí? ¿Alguien que se le ocurra? ¿Qué le hacemos a los pacientes con reflujo? ¿Algún tratamiento farmacológico? No, Um, no, no. ah, Hay justamente ese punto que mencionas ahí es la clave de los pacientes. Haz de cuenta que la analogía que tenemos ahorita, que nos está sirviendo de mucho, no tenemos la tapa de la licuadora y tú me dices, lo digo así porque así me lo dicen los pacientes, y la queremos curar con un medicamento.
Le queremos poner medicamento a la tapa de la licuadora para que funcione. No va a funcionar. No, no es curarlo con un medicamento. Tenemos que hacerlo con algo mecánico. O sea, tenemos que taparle pues con la mano, con un plato. O sea, tiene que ser algo mecánico, no es tratamiento médico. Podría ser como ver. Ay. Todo lo Yitzel. ¿Cómo? no. Perdón, ¿me escuché? No, sí, nada más iba a decir que pues él hace otra cirugía para como Ajá, por ponerle ahí ahí vas, sí. como un ¿Qué otra skincare cirugía? postizo. ¿Qué otra cirugía se hace? ¿Qué cirugía se les hace a los pacientes con reflujo? Pues ya pasamos de una calasia ahora a un paciente con reflujo. ¿Qué le hacemos a los pacientes con reflujo? No me acuerdo si ese tema viene, creo que no viene en su temario, reflujo. Pero es muy importante ese tema también. Entonces, ¿qué les hacemos a los pacientes que tienen reflujo? ¿Qué cirugía les Doctor, hacemos? podría ser ¿Sí? como recolocar lo que va a ser el esófago en una posición más alta. Más alta. No, no, no va por ahí. ¿No? ¿Nadie? Lo que les hacemos a los pacientes con reflujo es algo que se llama funduplicatura, que consiste en rotar el estómago sobre sí mismo, normalmente 360 grados, y tiene un fenómeno de válvula. Al momento que el estómago se llena como un globo, aprieta arriba. Al momento de hacer esta funduplicatura, que es doblar el estómago sobre sí mismo, es un manguito que se forma, y les decía, entre el estómago se dilata, se llena de aire, comida, líquido, arriba se cierra. Ese es el tratamiento para los pacientes con reflujo. Entonces, retomando nuestro tema, a los pacientes con acalasia, que les hacemos una cardiomiotomía, también tenemos que hacerle en la misma cirugía una funduplicatura, ¿sale? Para evitar que los pacientes ahora tengan reflujo. Con este mecanismo curamos la acalasia y curamos el reflujo, ¿sale? Entonces de ahí la importancia, esto es de pensarlo, por eso quería hacerles este ejercicio, esto no, muchas veces no viene tal cual en los libros, pero si ustedes ya no lo analizan como lo hemos hecho ahorita, tiene lógica, entonces es lo que debe pasar, ¿sale? ¿Dudas, preguntas de este tema? No, Doctor, una doctor. Ah, Yo sí, perdón. En cuanto a la clínica, ¿estamos hablando que tiene un proceso insidioso de años o es de semanas? Sí, no, sí es de años. Acuérdense, la disfagia, como le decía su compañera, empieza a líquidos, después se va haciendo a semisólidos y a sólidos. Al revés, justamente va al revés. Primero empezamos con sólidos, después es a semisólidos y después es a líquido. O sea, en ese tiempo el paciente puede llegar a comer. Se van acostumbrando a los pacientes, o sea, de repente dicen, ay, me duele cuando como carne, tostadas, pan, que es lo más sólido, ¿no? Pero bueno, ya no va a comer eso porque ahí me da molestia, ¿no? Entonces el paciente se va acostumbrando a comer cosas que no le van dando molestia, hasta que el paciente ya se vuelve intolerante o la disfagia es a líquidos, generalmente es cuando ya buscan atención médica, cuando ya es muy severa la calasia, pero sí es de tiempo, no es de semana. Ok, gracias, doctor. Doctor, una pregunta. Sí, Entonces, sí. por así decirlo, el primer estudio diagnóstico que se le podría hacer al paciente es la manometría. Si ya tienes la certeza de que sospechas que es una calasia, sí, sí te puedo decir ya directo a la manometría. Pero si no, no lo sabes, o en fases iniciales, hay que empezar por endoscopía, trago hidrosoluble y manometría como última instancia. Otra cuestión a mencionar aquí es que, por ejemplo, la manometría es un estudio un tanto difícil de conseguir. No es muy caro, pero sí es muy difícil de conseguir. Generalmente nada más lo tenemos en tercer nivel de atención y generalmente son pocos médicos los que se dedican a hacer manometrías. Entonces, ese punto luego es importante porque los pacientes no es tan fácil que se puedan hacer una manometría. Entonces empezamos con endoscopía, así como les mencionó su compañera, después nos vamos al trago de bario o esofagograma y después la manometría ya como diagnóstico. Ok, doctor, gracias.
Doctor, Doctor, perdón. Si no hay, sí, ay, perdón. Adelante, yo. Gracias. Es que no me quedó muy claro. Comentó que si entonces no hay un reflujo y no hay pirosis, quiere decir que lo único que va a presentar el paciente es esta intolerancia a los sólidos, luego a los líquidos y a la saliva y ya. disfagia, tal cual. El Ok. síntoma es disfagia, puede haber dolor retroesternal, pero no es pirosis, no es regurgitación, ¿vale? Eso sí, ya lo explicamos, digamos, lógicamente, no puede haber reflujo, porque el esfínter no deja pasar para arriba ni para abajo. Clínicamente, si les digo, sí nos puede decir el paciente, me duele aquí arriba a la hora de comer, ¿no? O dificultad para tragar, ¿no? Pero no es como tal una regurgitación o una pirosis. Eso sí, no puede haber. Gracias. De acuerdo Doctor, a toda la fisiología que vimos, no puede pasar eso, ¿sale? Sí, dime. gracias. Entonces, ¿estos pacientes no presentan vómito? Sí vomitan, pero vomitan lo que está en el esófago. O sea, Ok. su vómito no va a ser gástrico. Ya adentrándonos más en la gastroenterología, nosotros podemos diferenciar por el contenido del vómito, de dónde viene, obviamente, ¿no? Podemos tener vómito gástrico, que es generalmente hialino, podemos tener, o restos de comida, o los restos de comida, las fibras de comida, o los pedazos de comida, son gástricos normalmente, ¿no? En este caso, esofágicos van a ser inclusive pedazos más grandes de comida, o sea, no se han digerido, no se han triturado. El primero en triturarlos es el estómago. Entonces, si ni siquiera han llegado a esa zona, que es el caso de estos pacientes, su vómito va a ser de ese contenido. Todo lo que coman al grado de que ya no pase, todo se va a quedar en el esófago y va a salir. O sea, ahí sí no va a haber ya forma de que avance. Entonces, estos pacientes, lo que les decía, en la endoscopía muchas veces lo único que hace es empezar desde que se mete el endoscopio, empezar a sacar esos restos de comida, porque no van a pasar. Entonces, sí van a tener vómito, pero no va a ser vómito gástrico, va a ser prácticamente el vómito va a ser esofágico totalmente, ¿vale? El contenido gástrico es hialino, el contenido biliar es verde, el contenido verde clarito, verde amarillo, el contenido intestinal va a ser ya verde oscuro y el contenido fecal pues ya va a ser totalmente como conocemos la materia fecal. Entonces muchas veces ese vómito nos va a dar una idea de dónde está el problema. O sea, si nuestro paciente, ya lo vamos a ver más adelante, si nuestro paciente está vomitando fecal, quiere decir que el problema viene desde el colon, ¿vale? Desde ahí viene. Si nuestro paciente está vomitando biliar, probablemente el problema esté a nivel del duodeno. Eso ya es algo más específico, con ver el vómito nos damos una idea de qué está pasando. Estos pacientes en específico, y retomando las preguntas que están haciendo, no pueden vomitar biliar, no pueden vomitar intestinal, no pueden vomitar fecal. Porque acuérdense, está tapado ahí y tampoco va a dejar que suba nada de lo distal. Del esfínter para abajo no va a subir nada, ¿sale? Ok, gracias, Si doctor. llegase a pasar, si llega a ser la situación de que pasara, ya estaríamos pensando en otra cosa. O sea, ya, acuérdense, en medicina mucho es de lógica. O sea, si tenemos un paciente con acalasia y nos está vomitando fecal o intestinal, allá no cuadra. Ahí ya tenemos que buscarle otra cosa. Algo más está pasando ahí, ¿vale? Pero de un cuadro clínico típico no debería de pasar esto. Si no hay dudas de este tema, continuamos con el pronóstico, creo que nos quedamos, ¿no? Y nos vamos con las patologías restantes. Les prometo que esas son más cortitas. Esta es la más importante de los temas de hoy, la más apasionante, por así decirlo, y la que teníamos que hacer este ejercicio de que se pusieran a razonar un poquito esa situación, ¿sale? Continuamos. Bueno, entonces como pronóstico, pues no es una enfermedad maligna ni mortal, pero recordemos en estadios avanzados, mayoritariamente el 4, pues sí tiene mal pronóstico. Y bueno, cuando no se trata esta calasia, pues va a generar un deterioro de la calidad de vida del paciente por justamente toda su sintomatología. O sea, ya no es cómodo andar con esos síntomas, ¿no?
y puede causar desnutrición porque justamente pues no hay esta absorción de nutrientes. Entonces también puede generar esta desnutrición y también pues el paciente pues ya no se va a alimentar porque justamente pues le provoca dolor. Entonces son por esas circunstancias. Y el uso de dilatación neumática y la miotomía laparoscópica pues puede producir buenos resultados en alivio de los síntomas, ya es lo que estábamos ahorita comentando, y puede generar justamente la perforación esofágica, pero son raras después de la dilatación neumática, pero sí pueden ser, o sea, sí se puede generar una perforación, pero lo que sí es frecuente son las recaídas. Y eso es todo de acá, Lesia. Bueno, ahora vamos con la siguiente patología. ¿Sí me escucho? Sí, Bren. Ok. Bueno, va a ser el espasmo esofágico difuso o sus siglas EED. Para entender pues obviamente vamos a dar su definición y aquí prácticamente va a ser una patología en donde va a haber una disfunción motora que me va a afectar a los 2/3 distales del esófago. Como ya lo mencionamos, pues va a haber una parte cervical, la torácica y la abdominal. Aquí principalmente se va a ver afectado la que va a ser la torácica y parte de la abdominal. Pues obviamente va a haber un deterioro del peristaltismo normal. Y si lo hablamos manométricamente, pues obviamente aquí van a haber contracciones simultáneas en el tercio esofágico distal y obviamente este va a ser aproximadamente en 1% de las degluciones. Adentrándonos un poco a la fisiopatología, se dice que no está como que muy concreta, pero algunos estudios han demostrado como que diferentes mecanismos. Uno de ellos va a ser que se puede producir debido a una propagación defectuosa de las ondas peristálticas a través de la pared esofágica. Es decir, varios segmentos del esófago se van a contraer simultáneamente de forma independiente y esto obviamente me va a generar una propagación inadecuada de lo que es el bolo alimenticio y como tal me va a generar dolor. Se dice que estos pacientes igualmente pueden tener una obstrucción concomitante pues en el tracto de salida de la unión esofagogástrica. Y pues obviamente la presión de la relajación pues puede ir aproximadamente de 15 milímetros de mercurio. Pero aquí no se van a cumplir los criterios de la calasia tipo 3, porque la peristalsis va a ser normal en algunos tragos y va a ser pues espasmódicos son espasmódicos en la acalasia de tipo 3. Bueno, igualmente otros mecanismos dicen que se puede deber a una deficiencia del óxido nítrico pues tisular, lo que esto me va a afectar la inervación inhibitoria y me va a generar estas contracciones simultáneas. Igualmente se dice que la hipersensibilidad esofágica puede estar mediada por un defecto en una inhibición pues, a nivel neuronal a lo largo pues, de este cuerpo esofágico. Y obviamente pues, va a haber un descenso de esta biodisponibilidad de óxido nítrico. Igualmente se menciona que el bloqueo de esta sintetasa de óxido nítrico me va a conducir a una pérdida de peristalsis, lo que me va a cortar el periodo de latencia pues, de este músculo del esfínter esofágico. Y pues igualmente estas contracciones simultáneas van a ir apareciendo repentinamente. Bueno, en cuanto a epidemiología, se dice que es un trastorno de motilidad poco común y se dice que va a ser con una incidencia de un caso por cada 100,000 habitantes por año. Va a ser obviamente el más común en personas de raza blanca en comparación con otras razas. Y la edad media promedio, pues puede ser unas bibliografías lo manejan en los 50 y otras en los 60 años. Y va a predominar principalmente en mujeres. Y obviamente su incidencia puede ir aumentando con la edad y rara vez la observamos en niños. Bueno, en cuanto al cuadro clínico, vamos a tener que van a ser dos, los más comunes, y va a ser lo que va a ser el dolor torácico y la disfagia. Una característica del dolor torácico es que se puede confundir con un dolor precordial y lo que nos va a ayudar a diferenciar es que no va a estar relacionado cuando haya actividad física. Y se puede presentar cuando se ingieren los alimentos.
En cuanto a la disfagia, esta va a ser de tipo intermitente y se va a desencadenar por diferentes factores, tales como la rápida ingestión de los alimentos, cuando se consumen alimentos a temperaturas pues muy extremas, o incluso se puede ver afectado cuando el paciente tiene mucho estrés. Ahora bien, adentrándonos en el diagnóstico, se dice que, como ya lo vimos en la patología anterior, en la calasia, el estándar de oro para estos trastornos de motilidad va a ser la manometría. Igualmente, como referencia, es importante solicitar un estudio de tipo cardiovascular y obviamente descartar una enfermedad coronaria, aunque el dolor pues no se vea relacionado cuando el paciente realiza alguna actividad física de mayor esfuerzo. Igualmente, este estudio de manometría nos va a dar como tal una representación tridimensional del esfínter esofágico interior y pues vamos a ver sus presiones. Obviamente, cuando se dice que al paciente se le puede decir que se le realiza como que un electrocardiograma esofágico, pero no. Si se dan cuenta, vemos unas ondas simultáneas frecuentes y se van a representar por contracciones esofágicas con pues valores máximos que podrían ser amplios y de gran duración. Se dice que para diferenciar el espasmo esofágico difuso de una calasia, se ha propuesto como un criterio o valores, criterios a la presencia de un 30% o más ondas simultáneas en 10 degluciones, pero otros autores lo manejan en un 20%, que un 20% sería suficiente como para determinar el diagnóstico en el espasmo esofágico. ¿Y qué más? Igualmente, otra característica es que en el espasmo esofágico difuso, la presión del esfínter esofágico inferior va a ser normal, pero tanto en reposo como en la deglución. Y pues aquí se ve una imagen como con diferentes ondas y van a ser estas pues de forma simultánea que se van a ir alternando con las ondas peristálticas. ¿Y qué más? Creo que ya. Bueno, en cuanto a otros, pues vamos a tener igualmente, como ya lo mencionamos, una valoración radiográfica del esófago con un medio de contraste. Y como puede ser por medio de un esofagograma o igualmente el esofagograma va a ser, como ya lo mencionaron, por vario. Y se dice que este va a ser la primera prueba que se le va a realizar al paciente en cuanto a llevando a cabo una metodología diagnóstica si presenta alguna anomalía esofágica. Igualmente se dice que la endoscopía pues va a ser, ¿cómo se dice? Está indicada en aquellos pacientes que pueden presentar como síntoma principal o como primer síntoma lo que es la disfagia. Y se dice que pues una de sus ventajas es que pues va a ser una observación directa de las lesiones. Igualmente me puede ayudar a una toma de biopsia para descartar alguna malignidad. Bueno, aquí tenemos dos imágenes. En una vamos a ver lo que va a ser una imagen como que una forma de sacacorchos, aquí, que es el esofagograma, que va a ser una característica de esta patología. Y otra va a ser un aspecto en forma de espiral, que va a ser lo que se va a visualizar comúnmente cuando se le realiza al paciente una endoscopía. Esas van a ser como que los rasgos clínicos visibles en estos estudios. No sé